Gracias, hermano Gerardo. Buenas noches, mis queridos hermanos. Es una alegría vernos una vez más por este medio en el cual nos conectamos para animarnos, estudiar su palabra y edificar nuestros espíritus. Y también al final, pues ponemos nuestras peticiones de oración en la mesa de Papito Dios, los cuales siempre nos ha respondido y otras oraciones siguen esperando. Pero Dios Padre tiene el control. En esta noche seguimos con el estudio de Eclesiastés. Es un libro hermoso que nos está dando muchas enseñanzas buenas. Vamos a entrar hoy día, esta noche, en el capítulo 4, el cual el predicador nos va a animar con algunas enseñanzas que a la verdad para nosotros se ven injustas y él nos va a hacer ver de ese punto de vista cómo él también la experimentó y cómo pudo llegar a tener consolación. ¿Sí? Ok, vamos a pedirle a nuestro hermano Gerardo que nos dirija en oración y después le damos paso también a nuestro hermano Freddy que nos tiene 2 alabanzas. Hermano Gerardo. Ok. Un saludo para cada uno de ustedes y vamos a orar para que ese tiempo sea Dios guiándonos, sea guiando también a nuestro hermano Jimmy para que todo aquello que salga de su boca sea realmente esa palabra que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar, mis queridos hermanos, para iniciar este tiempo. Oremos, por favor. Padre bueno, amado Dios, le damos infinitas gracias, Padre, por permitir que estemos con vida y con salud, mi Dios, que tengamos la posibilidad, Padre, de estar acá reunidos, mi Dios, por medio de la tecnología, para aprender más, mi Dios, acerca de su palabra, para conocerlo más, mi Dios, para poder ser renovados, papito bueno. Ayúdenos, mi Dios, en ese tiempo que cada uno de nosotros, Padre, seamos predispuestos, mi Dios, a aprender de usted, mi Dios, que nuestras mentes y nuestros corazones, mi Dios, sean una buena tierra, Padre, en la cual su palabra, que es la semilla, pueda dar fruto en gran manera, mi Dios. Bendíganos a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, y algunos hermanos o hermanas o personas que están por conectarse. Sea usted ayudándoles, mi Dios, para que puedan hacerlo y para que juntos, mi Dios, podamos aprender, podamos reflexionar, podamos ser renovados por medio de su palabra en este tiempo hermoso, papito bueno. Que todo lo que en esta noche se diga, Padre, sea conforme a su palabra, conforme a su voluntad, mi Dios, y que sea de ánimo para cada uno de nosotros, papito bueno. Infinitas gracias le damos, Padre, por su obra en nuestras vidas, y todo esto le pedimos, Padre bueno, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Ya voy a presentar mi pantalla para que puedan ver. No es para poder cantar. Allí pueden ver, ¿verdad? Sí. Empecemos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Dile que venga a tu corazón, tu amigo también él será. Canta conmigo esta linda canción de Jesús, el amigo mejor. Es tu amigo Jesús, el camino es él y verás el amor y en tu vida la luz, solo en él hallarás la quietud de tu ser, solo en él hablarás de tu Salvador. Amén. Cantemos una segunda alabanza.
Bueno es alabar al Señor, alabarte, Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Bueno, gracias. Vamos a continuar con Amén. el Gracias. mensaje. Amén, amén. Gracias, hermano Freddy. Gracias, hermano Gerardo. Voy a compartir la pantalla para empezar a analizar el capítulo 4 de Eclesiastés. El capítulo 4 nos va a dar unas lindas enseñanzas. Realmente es un libro que nos provee de un conocimiento de cual alguien un día experimentó y quiere animarnos con esta predicación para una audiencia, una congregación. Y justamente sus principios quedan para nosotros en estos tiempos, en este siglo XXI. Vamos a empezar, ¿sí? Del capítulo 4, del verso 1 al 8, vamos a ver un contexto, dice, con Dios el hombre tiene una perspectiva única, pero solo con Dios, ¿sí? Podemos tener esa perspectiva única. A partir del capítulo 4, es difícil rastrear cualquier argumento básico en el texto. Salomón desarrolló sus ideas de una forma similar a la de Proverbios. Sin embargo, algunos puntos demuestran organización y propósito. Y estos 3 puntos, el primero puso énfasis repetido en la sabiduría. Recordemos que Salomón siempre está hablando de la sabiduría que tiene y cómo quiere sacarle provecho. El segundo se refirió a la riqueza en cada sección, ¿sí? El hombre solo se enfoca en trabajar y adquirir bienes. Y el tercero nuevamente abordó las sombrías y presuposiciones de los 2 primeros capítulos. Sin embargo, esta vez con un punto de vista divino. Es interesante ver este panorama que vamos a ver en el capítulo 4 en esta noche, cómo Salomón lo va a direccionar. 2. Así Salomón los alabó. Desde su punto de vista, se tendría una ventaja de no haber visto ni experimentado el mal que los hombres estaban infligiéndoles a los demás. ¿Cómo debe interpretarse estas palabras de Salomón? Se ha dado básicamente 3 interpretaciones. Miremos lo que nos dice capítulo 4, verso 1 y 2. Eclesiastés, capítulo 4, versos 1 y 2. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. ¿Sí? Es interesante ver este punto, cómo debe interpretarse estas palabras de Salomón. Se han dado básicamente 3 interpretaciones. ¿Sí? ¿Estaba Salomón expresando el punto de vista de lo espiritual? Un punto de vista que compartía. Cuando opresores impíos mueren, ¿sí? El espiritual puede decir, buen viaje, nos alegra que se haya ido. Lamentablemente, estas alabanzas no pueden ofrecerse a los opresores vivientes,
porque continúan oprimiendo y dificultando la vida de los hijos de Dios. Es interesante este punto de vista, cómo lo conlleva el predicador, que es Salomón. Eso estaba aseverando una realidad que incluso en el mundo de Dios y ante un juicio venidero, la muerte sería preferible a la opresión. ¿Sí? Es algo interesante que lo pone. La muerte sería más favorable de seguir viviendo en este mundo y siendo oprimidos por los mismos hombres. Probablemente no, porque mirando Eclesiastés capítulo 9, el verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel entre los vivos, porque mejor es perro vivo que muerto. Es interesante ver ese panorama, ¿no? Es mejor ver un perro vivo que león muerto. Afirma que estar vivo es bueno. Así que incluso con la existencia de la opresión, la vida con Dios es mucho mejor que no vivir, ¿sí? En este mundo y aún sin Él. Es interesante cómo Él lo está poniendo. Es posible que viera la muerte como una victoria, porque en la muerte se escapará, ¿sí?, de la maldad de los hombres y recibirá su recompensa de parte de Dios. ¿Sí? Es decir, que ya una persona que ya ha partido de este mundo, ya no va a estar viendo esa opresión y esa maldad de un hombre para con otro. ¿Sí? En 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 17 y 18 nos dicen algo interesante. 2 Timoteo, capítulo 4, versos 17 y 18. Su palabra dice, 2 de Timoteo 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Es interesante que es mejor estar vivo, pero con Él. Este tercer punto de vista, la explicación más lógica. ¿Sí? Ya entrando en el versículo 3 del capítulo 4 dice, este es capítulo 4, el verso 3, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. ¿Sí? Es más provechoso para el hombre no saber acerca de todo el mal, ¿sí? De toda la opresión que las personas le hacen a los demás. Esta opresión es debajo del sol, es decir, es en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, ¿sí? Y es en todas partes. ¿A dónde puede ir el hombre para escapar de las inhumanidades del hombre? Yo creo, dice el predicador, que a ningún lado, porque en todo lugar se va a ver estas clases de problemas en la sociedad. Unos se aprovechan de otros, ¿sí? Y algo que él pone con relevancia, dice, al único lugar que puedes ir es a la tumba, porque ya ahí ya no vas a tener que experimentar estas clases de males, ni siquiera vas a tener que observarlas. La segunda cláusula dice que no ha visto las malas obras. Explica la razón de la primera, más feliz el que no ha sido aún. La única razón por la que es más feliz es que los fallecidos no tienen que presenciar tal opresión. ¿Sí? Nosotros quisiéramos pasar por alto ciertas cosas de las cuales el hombre ve, ¿sí? Problemas intrafamiliares, hablándolo en estos tiempos, con la pandemia, personas que no tienen esa posibilidad de ser atendidos cuando hay enfermos porque no hay abastecimiento de medicina, pero lo que se ve es algo más atrás. Entonces, el ser humano que ya no está aquí, ya no puede tener esas experiencias de ver esa opresión de una persona para con otra. El versículo 4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad
y aflicción de espíritu. Aquí está la octava vanidad, ¿sí? Aquí está la octava vanidad de presentar, dice Salomón, perdón un ratito, se me movió. Aquí está la octava vanidad, la competencia. Las motivaciones para el éxito son las riquezas y el poder. Eso siempre están motivando al hombre a buscar algo más, ¿sí? La riqueza y el poder. Ambos son vanidad, no traerán felicidad ni plenitud, porque el hombre se esfuerza siempre por tener más o llegar a ser más grande que su prójimo. Ciertamente tal esfuerzo es vanidad, ¿sí? Porque, un ejemplo, las personas que tienen, llegan a tener mucho y ya llegan al éxito y están tranquilos. No se conforman con lo que tienen, quieren más. Y al fin y al cabo, nunca van a tener un espíritu satisfecho o gozoso o lleno de paz, sino más bien un espíritu, como lo presenta el predicador, lleno de aflicción, porque siempre van a querer más. Es inútil. Algún día se demostrará esta verdad. Lo vemos en Mateo, capítulo 16, el verso 26. Mateo capítulo 16, el verso 26 dice, porque ¿qué hará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por el alma? Ninguna. Porque tales personas se han dedicado solo a buscar algo que solo se quedará en este mundo. Dinero, fortuna, sí, éxitos, y lo lamentable que cuando ellos perecen no se llevan nada. Lo que Salomón había observado es que los hombres desarrollan actitudes y habilidades debido a la envidia, ¿sí? Y eso es lo que pudo analizar el predicador y es lo que nos está transmitiendo a nosotros. La palabra kinat quiere decir celos, envidia, ardor, pasión. Y eso es lo que nos presenta Eclesiastés más adelante en el capítulo 9, el verso 6. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? Todas estas cosas también van a cesar porque son momentáneas. ¿Sí? Convertir es un esfuerzo inútil porque tal motivo de éxito convertirá a la persona en un miserable adicto al trabajo. Es interesante cómo el predicador lo presenta. Alguien que sacrifica las relaciones para cumplir con tareas, por lo tanto no es más sabio, porque tiene aflicción de espíritu. Es decir, su espíritu, su alma no tienen contentamiento, porque no disfruta de lo que tiene, sino más bien cada vez se afana más. Usted tiene algo acumulado, usted trabaja arduamente, tiene un buen más y quiere más. El mundo realmente es muy exigente y muchas veces el mundo tiene oprimidas a las personas. Y el predicador pudo esta perspectiva en el mundo. En el versículo 5 de Eclesiastés capítulo 4, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Salomón presentó dos extremos. Mientras que el versículo 4 retrata a un trabajador insensato, el versículo 5 describe a un necio perezoso. ¿Sí? El primero trabaja tan arduamente para tener éxito en su trabajo que pierde su vida personal. ¿Sí? Qué interesante. Mientras que el otro es tan perezoso, cruza sus manos y come su misma carne. El predicador está poniendo dos ejemplos y justamente aquí en Proverbios tenemos en Proverbios capítulo 6, el verso 10, algo similar. Proverbios capítulo 6, el verso 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. ¿Sí? Está dando a ver a alguien que es perezoso. Perezoso, no tiene comida, metafóricamente se come su propia carne, muriendo de hambre, escapa al destino de ser controlado por el trabajo. Sin embargo, lo consume la pereza.
Mirando ya el versículo 6, dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Tener un puño lleno con descanso es el punto medio, es decir, es equilibrio. Es el equilibrio que debe buscarse en la vida total. El concepto aquí es que un puño indica un arduo trabajo. La otra mano está relajada, indicando tiempo libre en el trabajo. La mano puede estar relajada debido a la satisfacción. Y eso es lo que podemos notar también que nos anima el apóstol Pablo cuando le envía la carta a Tito en 6:6. ¿Sí? Primera de Timoteo, perdón, sí, a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 6. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. No es a Tito, es a Timoteo. Pablo se dirige a Timoteo y en este capítulo 6, el verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sí? La frase, ambos puños llenos con trabajo representan manos que se esfuerzan por obtener lo más que se pueda. Desafortunadamente, esas manos nunca descansarán porque nunca estarán llenas. ¿Sí? Eso es lo que presenta el predicador. Aquí en el versículo 7 ya dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. La novena vanidad es acaparar riquezas. Quizás la ilustración aquí todavía se refiere a la persona que tiene ambos puños llenos con trabajo, ¿sí? Lo que vimos en el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Es decir, que a pesar que tenga mucho, que tenga bastante en sus manos, en su vida, va a tener siempre aflicción de espíritu, porque no va a estar contento, siempre va a querer más, ¿sí? Sin embargo, la frase yo me volví otra vez con frecuencia introduce un nuevo tema o forma un puente de un tema anterior al siguiente. Eso es lo que está transmitiendo también el predicador. Retrocede lo que él vio, él experimentó y lo sigue viendo y lo sigue practicando el ser humano que vive debajo del sol, es decir, que vive en el mundo. Ya en el versículo 8, Eclesiastés capítulo 4, el verso 8 dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Salomón presentó luego una ilustración sobre la vanidad de acumular riquezas. ¿Sí? Describió a un hombre solo, que podría ser cualquiera. Al individuo se le muestra en una condición lamentable. El primer punto que pone Salomón es sin sucesor, no tiene nadie. Yineb o Sheni, literalmente un segundo, quizás refiriéndose a un socio comercial o asociado. ¿Sí? El segundo punto que presenta el predicador dice que no tiene hijo ni hermano. Por lo tanto, sin ningún miembro de la familia ni heredero. ¿Sí? Y el tercer punto que presenta aquí es que nunca cesa de trabajar. Como el adicto al trabajo descrito anteriormente, ¿sí? 4, es codicioso, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ¿sí? Sus ojos están mirando que tiene mucho y anhelan más. No está saciado. Y el quinto punto dice, no percibe, nunca se pregunta por qué trabaja tan duro que no puede disfrutar de la vida. Trabajo yo y defraudo mi alma del bien, ¿sí? Qué interesante ver este versículo y cómo termina el primer párrafo en este capítulo 4, ¿sí? Es decir, que trabajo tanto y no puedo disfrutar de lo que yo me he esforzado, me he sacrificado y de lo que he ganado.
solo paso es trabajando, trabajando y trabajando y descuido lo más importante, mi alma. Solo que nos está presentando el predicador en este primer contexto del capítulo 4, verso 1 al 8. Ya mirándolo del verso 9 al 12, tenemos un mensaje importante. Con Dios, el hombre ve el valor de la compañía. El rey Salomón lo pone como compañía. También lo ponemos como un equipo. Le da valor a la familia, le da valor a los amigos, los buenos amigos, o le da valor a la iglesia. Un ejemplo, hablando de nosotros que somos cristianos. Con Dios, el hombre ve el valor de la compañía. Y vamos a ver de lo que nos presenta del versículo 9 al 12. Versículo 9. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Al hombre rico, en el versículo 8 se lo describe solo, ¿sí? Viviendo como un avaro. Ahora aquí en el versículo 9 dice, en contraste, Salomón habló favorablemente de la compañía, de ese grupo de personas que trabaja junto, como una familia, como un cuerpo de trabajo, como una iglesia o como un conglomerado de personas buscando un objetivo. Señaló que mejores son dos que uno. No es necesario limitar este análisis al matrimonio, ¿sí? No lo podemos limitar. Recordemos que el matrimonio empieza con dos personas. Y si los dos no se apoyan, el matrimonio se va cuesta abajo y se destruye. Pero cuando los dos se abrigan, se fortalecen, se animan, salen adelante juntos, hay mucho provecho, ¿sí? Y ahí es donde viene la frase. Mejores son dos que uno, ¿sí? Y la palabra no es puede, sino que debe aplicarse a relaciones de varios tipos. El compañerismo ayuda a reducir las dificultades en la vida. Salomón expuso 4 beneficios de la compañía. Primero, el trabajo es más productivo. Es decir, porque tiene mejor paga de su trabajo. Los estudios han demostrado que 2 personas que trabajan por separado no logran tanto como 2 personas que trabajan juntas, como alguien que ayude. El trabajo es más fácil y rápido. Es verdad. Usted solo póngase a hacer un trabajo, va a ser más complicado. Pero si usted tiene a un compañero o una compañera que está ahí junto a usted, las cosas son más fáciles, ¿sí? Es como cuando nos toca hacer el desayuno, el almuerzo o la merienda. Estamos en casa todos como un fin de semana. Si todos colaboramos en realizar esa comida, es más provechoso, es más divertido y hasta el tiempo se nos va más rápido, ¿sí? Y todos salimos contentos porque el tiempo se ha ido volando. ¿Qué tiempo nos demoramos? 20, 25 minutos, 30. Exagerado. Pero cuando lo hacemos solos, es interminable esa labor, ¿sí? Y ese es el detalle que está presentando en primer plano el predicador, ¿sí? El versículo 10 dice, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sí? Interesante cómo el predicador presenta esta característica. Segundo, se cuidan mutuamente. Si alguna vez la tragedia golpea a una persona, ¿sí? Si cayeren, el daño puede minimizarse, ¿sí? El daño puede minimizarse. No va a afectarnos mucho. Al tener un compañero o compañera para ofrecerles asistencia, el uno levantará a su compañero. Muchas tragedias pueden ser mortales si no hay nadie disponible que ayude. Y aunque la tragedia sea pequeñita, si está solo o sola, va a ser una tragedia inmensa porque no hay quien lo anime, ¿sí? O la anime. Y por eso es que viene la frase, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Sí? Qué interesante ese panorama que el predicador nos está presentando. Sí, hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Sí? Y no es que estamos motivándole a Alex Chisa, ¿no? Que ya busque a su compañera, ¿no? Pero, no es que queremos eso. Pero es interesante ver el panorama que es mejor dos que uno solo. Los esfuerzos cooperativos tienen una mayor probabilidad de éxito, ¿sí?
A veces uno solo ya se siente saturado de muchas cosas y nuestro cerebro no avanza más. Pero la otra persona dice, ¿y qué te parece esto? No lo había visto desde ese punto de vista. Y nos da otra luz para seguir avanzando con lo que estamos haciendo. Y eso es interesante cómo lo presenta el predicador. Los versículos 9 y 10 abogan por el trabajo en equipo, ¿sí? Y qué interesante es, el trabajo en equipo es mucho mejor. Este principio está bien ilustrado en el Nuevo Testamento mediante esfuerzos de la evangelización u obra misionera. Jesucristo fue muy sabio, ¿sí? Y es sabio él a su vez, mirando cómo envió de dos en dos, ¿sí? De dos en dos, nunca los envió solo, ¿sí? Jesús envió a sus discípulos de dos en comisiones limitadas, ¿sí? Y eso lo vemos en Marcos 6:7 y Lucas 10:1. Él envió de dos en dos, porque si se cae uno, el otro lo levanta, y si se desanima el uno, el otro lo anima. Y ese era el detalle y el ánimo que estaba presentando también nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos al predicador que lo experimentó en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo él pudo apreciar tales acciones entre la humanidad. Ya mirando el versículo 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Sí? Es interesante cómo lo ve él de esa perspectiva. Tercero, se ofrecen calor, ¿sí? Y ahora que nosotros vivimos en la sierra, ¿no? Estos fríos que están haciendo, pues, pobre de los solteros, pues, yo por lo menos tengo mi ponchito de cuero, ¿no? Mi esposita, y los casados los felicito porque en estos tiempos de frío se brindan calor, ¿sí? Salomón dijo, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Este principio aplica al matrimonio. Aunque viajeros en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Israel, en sus viajes, cuando peregrinaban por esos caminos y no tenían, como en la actualidad, usted puede encontrar un hotel a unos 20 minutos, a unos 30 minutos, usted se puede quedar ahí. En esos tiempos no habían estas experiencias que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Y ellos dormían juntos en las frías noches de invierno, ¿sí? Entre compañeros se calentaban ahí porque el cuerpo emana calor y ahí se mantenían ahí como compañeros, ¿sí? Frías noches de invierno. Se puede aprovechar el calor corporal de otra persona, tanto literal como figurativamente. El matrimonio puede ayudar a una pareja a sobrevivir a las tormentas de la vida, ya teniéndolo como una aplicación nuestra, ¿sí? El predicador está presentando también esa característica. Es hermoso cuánto puede lograrse juntos. Y ese es el enfoque. ¿Cuánto podemos lograr juntos? No ser individualistas, ¿sí? En contraste, el solitario rico tiene mucho dinero, sin embargo, no puede calentarse con los beneficios de la compañía. Su dinero no le proporcionará calidez. Y eso es interesante porque va a venir a hablar en el versículo 12, mire lo que dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompen pronto, ¿sí? Ahí viene esa característica, que un cordón de tres dobleces no se rompen pronto. El punto número 4 que presenta el predicador concerniente a este punto de la compañía, se aumenta la seguridad. Salomón observó, y si alguna prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Un viajero solitario puede ser vencido fácilmente. Sin embargo, con otros alrededor, es menos probable que sufra daño. Viajar siempre era un esfuerzo arriesgado en tiempos antiguos, especialmente si un hombre viajaba solo, como se ve en la parábola de Jesús del buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37, ¿sí? Un hombre viajaba solo y fue interceptado por unos malhechores y le dejaron casi medio muerto. Iba solo. Entonces, esa es una de las características que solos no podemos brindarnos casi seguridad. De acuerdo con el ejemplo de Salomón, tener un compañero es como tener la fuerza de un cordón de tres dobleces. Con esta medida completa de fuerza es muy difícil que se rompa. Es decir, que un matrimonio fortalecido por esas dos personas podrá luchar con todas las adversidades.
¿sí? Un equipo de trabajo fortalecido entre ese compañerismo podrá ser difícil que lo venza el maligno, ¿sí? Y va a darle mucho ánimo a los demás. Ya entrando a al último contexto que vemos aquí, del capítulo 4, del verso 13 al 16, nos dice el predicador que con Dios el hombre observa la futilidad del razonamiento humano, ¿sí? Miremos lo que nos dice el versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. El siguiente relato tejido por Salomón tiene similitudes con el de José, el gobernador de Egipto, así como el de su propio reinado. Sin embargo, cualquier conexión histórica está plagada de una serie de dificultades. Parece mejor ver la presente sección como una ilustración. Estaba hablando de la persona que se siente autosuficiente, en contraste con aquellos que valoran la compañía, ¿sí? Yo puedo decir, yo no necesito consejos de nadie. Yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, ¿sí? Pero muchas veces tener esos compañerismos me hace recordar un texto bíblico que dice, por la abundancia de consejos no fue que fallaste. Y es ahí donde esos compañeros siempre nos van a dar ánimo, fortaleza y buenos consejos. En contraste con aquellos que valoran la compañía. Eso lo vimos en el capítulo 4, el verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El rey viejo y necio podría pensar que está lleno de sabiduría. Sin embargo, es necio al pensar que no necesita la ayuda ni el consejo de otra persona. Todos necesitamos compañerismo y consejo. Aquí también se ve un principio mayor. El muchacho que escuchará los consejos de los otros es mejor que un viejo rey que ha perdido el elegante arte de admitir consejos. Ese joven podría ser pobre, sin embargo, ciertamente es sabio. Nadie es demasiado viejo para aprender de los demás. Justamente él está hablando de sí mismo, ¿sí? Cuando era joven, él recibía muchos consejos. Los recibió con agrado y los puso en práctica. Y ahora que él fue creciendo, que adquirió experiencia, que adquirió fama, riquezas, ya no quería recibir consejos. Entonces, él nos está dando una vivencia propia de su vida. Ya en el versículo 14, ¿sí? El presente versículo parece estar apegado más a la descripción del muchacho pobre y sabio del versículo, ¿sí? Dice el versículo 14, porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre, ¿sí? Aunque en su reino nació pobre. El joven de la cárcel salió y luego se levantó a la posición de rey. A pesar del hecho de que nació pobre como súbdito en el reino del viejo y necio rey, esto ilustra cuánto se puede avanzar en la vida cuando se está dispuesto a recibir instrucciones. Es interesante que cuando el niño nace, lleva instrucciones, se vuelve adolescente, lleva instrucciones, se vuelve un joven que todavía está en la universidad, lleva instrucciones. Pero una vez que ya se obtiene, uno está con un trabajo, como que dice uno, se le subieron los humos y ya no recibe consejos. Pero es ahí donde ese análisis del predicador, ¿sí? Esto ilustra cuánto se puede avanzar en la vida cuando se está dispuesto a recibir instrucciones. Y como vimos en la diapositiva anterior, aún hasta los viejos seguimos aprendiendo de la vida y más aún de los consejos que nos pueden dar. Mirando ya el versículo 15, dice, a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. El muchacho sucesor en este versículo es difícil de interpretar. Podría ser otro muchacho que, como el primero, se había elevado a una posición de prominencia.
mientras que el primer muchacho había caído en desgracia con el pueblo. Quizás por la misma razón el pueblo había crecido hasta no agradarle el primer rey, porque se negó a admitir consejo. Sin embargo, este podría ser el mismo muchacho mencionado en los versículos anteriores, que estará en el viejo y necio rey, el primero. En este caso, al pueblo se le describe reuniéndose en apoyo detrás del joven que ahora se había convertido en rey. Aunque el fraseo del versículo es difícil, parece ser la mejor interpretación. Y ya entrando en el versículo 16 y el último del capítulo 4 dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sí? La muchedumbre del pueblo es igual en todas partes y ejerce la misma inestabilidad en todas partes. Aunque una vez les agradó y apoyaron al muchacho que se convirtió en rey, eventualmente tampoco estarán contentos de él. Independientemente de lo que pudiera ser, el pueblo cansaría del joven que se convirtió en rey. Décima vanidad, tratar de complacer a todos. Y eso es interesante. No vamos a poder complacer a todos. Sí, no vamos a poder complacer a todos. ¿Por qué? Es difícil. Cada quien va a tener sus opiniones, sus puntos de vista, sus objetivos, sus gustos. Es difícil poder complacer a todos. En conclusión, mis queridos hermanos, Dios traerá justicia a su debido tiempo. Puede que los hombres malvados parezcan no estar sufriendo consecuencias por sus actos, como lo vimos en Eclesiastés 4:1. Sin embargo, esto está muy distante de la verdad. El juicio vendrá y Dios recompensará a todas las personas por sus obras. Y es lo que vemos en Romanos capítulo 2, 4 al 8. Vamos a leer Romanos capítulo para finalizar el estudio de esta noche. Romanos capítulo 2, 4 al 8. Su palabra dice, Romanos capítulo 2, 4 al 8. ¿O menospreciáis las de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno con sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Sí? Es interesante ver lo que el predicador nos está mostrando. ¿Sí? A su debido tiempo el justo juicio de Dios vendrá. Y a la vista nuestra, y justamente en este siglo XXI podemos apreciar eso. Hay mucha injusticia, mucha corrupción, ¿sí? Todos buscan lo suyo y oprimen a los demás. Y la pregunta que muchas veces el cristiano se hace, pero siendo ellos inicuos, sí, siendo ellos rebeldes, tienen mejor vida. Y nosotros que somos cristianos justos, que tratamos de tener una mejor vida apegada a las cosas del Señor, pasamos necesidades. Y esa pregunta que se hacía también Salomón, pero es ahí donde viene a su debido tiempo el justo juicio de Dios y a cada quien le dará conforme a sus obras. Es interesante lo que presenta en el capítulo 4 de Eclesiastés el predicador Salomón, ¿sí? Rey de Israel, hijo de David. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar este estudio y ahí podemos dejar de transmitir y para poder pues compartir un tiempo de preguntas y de comentarios. Oremos, por favor. Papito Dios, gracias por esta linda noche.
permitirnos, Padre, abrir su palabra en este hermoso libro de Eclesiastés. Un hombre ya siendo rey, padre en su tiempo y también siendo padre, hijo del rey David, rey de Jerusalén, de Israel, padre, pues nos brinda un conocimiento que él pudo experimentar y aún teniendo abundancia, su espíritu no tenía contentamiento, sí, no tenía gozo, no tenía paz, y era porque estaba lejos, su corazón estaba lejos de usted. Papito bueno, permítanos apreciar estas enseñanzas de este hermoso libro para poderla poner por práctica, ya que, Padre, que sin usted, lo que nosotros vivimos, Padre, es vanidad, que es algo sin fruto, que es algo que no tiene sentido, que es vano. Bendito Dios, permítenos disfrutar lo bueno que usted nos da, nuestra salvación, la familia, esa relación que tenemos entre hermanos, Padre, y de seguir siempre activos en su iglesia, bendito Dios, ya que es su cuerpo y usted un día vendrá por él. Bendito Padre, gracias por amarnos y bendecirnos y alimentarnos a través de su palabra a nuestro espíritu. Pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendiga sus vidas y gracias por cuidar de cada una de ellas. Gracias por su amor. En Cristo Jesús oramos. Amén.